Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Lisa Sánchez a la distancia. Muy buenos días, Lisa. Gracias por estar aquí. Buen viernes. ¿Cómo estás, querida Carmen? Saludos desde Mérida. Jacobo, buenos días. Ay, estás en Mérida, qué bonito lugar. Saludos a Mérida, a Yucatán, todo. Gracias por este enlace contigo esta mañana. Y Jacobo Dayan aquí. Gracias, Jacobo. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, Lisa. ¿Qué tal? Buenos días a los dos. Bueno, evidentemente, muchos temas. Ya hablamos del Mayo Zambada, que tiene muchas aristas del asunto, con Jesús Esquivel. Pero, a ver, evidentemente no hay manera de no centrarnos para analizar y escuchar lo que están viendo ustedes sobre la reforma judicial que pues se aprobó de la forma en que se aprobó. Es impresionante lo que está sucediendo en México, no solamente la velocidad, sino la manera en que se obtuvieron los votos necesarios, tanto en Cámara de Diputados, hay que recordar toda la discusión de la sobrerepresentación y esa mayoría calificada que se obtuvo como se obtuvo, y luego el Senado de la República con ese dramatismo y con esa situación que aún no queda suficientemente esclarecida, pero que le permitió a Morena tener tanto una ausencia como un voto que los opositores calificaron de traidor. Y el contenido de la reforma. Propongo, Jacobo, que Lisa Sánchez Ortega nos diga qué piensa, porque además sabemos, Lisa, porque lo has hecho saber a través de tus presentaciones, que has estudiado bastante la reforma, el contenido. ¿Qué tiene México frente a sí en este momento, Lisa? Carmen, yo creo que un escenario completamente complejo, muy difícil, y sobre todo el nuevo gobierno y el Congreso de la Unión van a tener que arreglar un montón de cosas que están escritas en esa reforma, que demuestran no solo que los que la votaron no leyeron y no conocen el contenido de la reforma, sino que no saben hasta qué punto pues tienen frente a sí una implementación que se avisora difícil, cuando no contradictoria, y en algunos lugares pues abiertamente imposible por la ausencia de legislación electoral, por ejemplo, en materia judicial y algunas otras cosas. Pero déjame poner un par de ejemplos, un poquito nada más para que la gente vea cómo efectivamente sí hay varios problemas adentro de la reforma judicial que se tienen que corregir parlamentariamente con una contrarreforma constitucional, y sobre todo también pues a partir de las leyes secundarias que tendrían que salir además muy rápido por la propia línea del tiempo de la organización de la elección del 2025. Una de las primeras cosas es que no tenemos legislación secundaria para saber quién integra, cómo se eligen y cuáles son las responsabilidades concretas y el proceso que van a seguir quienes integren los comités de selección, que van a tener que revisar los cientos de miles de postulaciones que se pongan sobre la mesa para después hacer el proceso de tómbola y constituir las listas, que será quien voten en el Senado de la República y en la Suprema Corte de Justicia para lograr las candidaturas finales que veremos en las boletas de la elección extraordinaria del 2025. Digamos, ahí quizás haya quien pueda opinar, bueno, eso no es grave, eso seguramente se hará en una legislación secundaria que puede salir muy rápido. Bueno, muy bien, pero hay otros detalles importantes, Carmen, como por ejemplo algo que quedó dentro de las facultades del famoso Tribunal de Disciplina que hemos discutido en este espacio, que es un tribunal con facultades no solo para sancionar administrativamente a los jueces, sino también para sancionarles la función judicial, es decir, para conocer el contenido de sus sentencias y hacerlos susceptibles de castigos y de sanciones por el contenido de sus sentencias, algo que es una anomalía, por llamarlo de una manera muy decente, a nivel internacional. No existe, y ese es uno de los mecanismos con los cuales nosotros afirmamos que sí hay una cooptación política muy importante del Poder Judicial que va en contra de la división de poderes. Y es que ese tribunal supraconstitucional que se creó para sancionar a los jueces se guardó para sí la facultad, Carmen, de remover a los jueces o de suspender definitivamente a los jueces e incluso de cambiarlos de adscripción. Ese es el ejemplo muy puntual que yo te quiero señalar de cosas que se tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura puede decir, si yo no tengo suficientes jueces en Tamaulipas, pero tengo muchos jueces en la Ciudad de México, mando jueces de la Ciudad de México a Tamaulipas y no pasa nada. Bueno, el Tribunal de Disciplina se guarda esa facultad del Consejo de la Judicatura, pero el problema es que ahí sí pasan, con esta nueva reforma, aquí sí pasan cosas. ¿Por qué? Porque si elegimos a los jueces en la Ciudad de México
y la representación entonces es de la ciudadanía, de la Ciudad de México, respetando supuestamente este proceso de democratización del Poder Judicial. ¿Con qué facultad, con qué legitimidad podría ese tribunal de disciplina, ¿no?, mover a ese juez a otro circuito o a ese magistrado a otro circuito si la población de ese otro circuito no le eligió y por lo tanto ese juez no tendría la legitimidad supuesta que buscan darle con el proceso de elección directa de los jueces en ese otro lugar, ¿no? Me parece que justamente por este tipo de cosas, más 100 otros detalles que si quieres ahorita volvemos a comentar, lo más importante va a ser en las siguientes semanas, pues cómo se hacen los procesos de leyes secundarias, con qué posibilidades viene el gobierno de Claudia realmente para revisar la letra y el detalle de esto, porque si no vamos a estar pues frente a un caos administrativo que le va a dificultar no solo el arranque de su gobierno, sino que de verdad va a ser muy difícil y muy contencioso el funcionamiento del Poder Judicial en los próximos no 1 ni 2, sino muchos años, porque viene después la homologación de las constituciones locales. Jacobo Dayan, ¿qué dices? A mí me gustaría, ya lo que plantea Lisa habla de los problemas, las fallas que tiene el contenido. Pero a mí me gustaría irme todavía un paso hacia atrás. Para que lleguemos a lo que está mencionando Lisa, tendría que avalarse esta reforma constitucional recién aprobada. Yo creo que todavía vamos a ver episodios intermedios. A ver, avalarse, llegar hasta la Corte. Estamos en el punto donde ya aprobaron todos. Y se va a publicar. Los congresos y el presidente el 15 de septiembre, porque ya quedó claro que lo va a hacer coincidir con la fecha del grito de independencia, la va a publicar, se va a formalizar su constitucionalidad. Y es ley en ese momento. Y será ley constitucional ya el 15. Es correcto. Ahora, eso no quiere decir que tenga ya vida eterna eso o vida permanente, sino que la Corte todavía puede revisar esto. Porque ya recibió algunos recursos. Y seguramente los recibirá. Algunos los ha rechazado, hasta donde entiendo, pero vamos, va a haber varios. Yo me quiero imaginar que de menos, por ejemplo, el Congreso en Querétaro podría... que votó en contra, el único Congreso hasta donde sabemos. Y hay dos cosas que se tienen que revisar, la forma y el fondo. De la aprobación, la forma de la aprobación de esta reforma constitucional. O sea, el asunto procedimental. Y luego el fondo. Y yo creo que ¿El fondo también? El fondo también, sí, sin duda. Es decir, hay que entender, las democracias... Pero si ya es reforma constitucional. Sí, Carmen, pero una reforma constitucional quiere adquirir legitimidad a partir de la democratización, y entre comillas la palabra, como si la democracia fuera nada más el voto. Es decir, pensemos en un ejemplo y voy a ridiculizarlo para que se entienda. Si mañana la mayoría de las y los mexicanos y el Congreso decide reinstaurar la pena de muerte o retirar la nacionalidad a las personas que tengan ciertas características, es decir, ¿sería suficiente y como la mayoría lo quiere y el Congreso lo vota, entonces se haría constitución, sería ley constitucional? No. Las Supremas Cortes tienen, o las Cortes de Revisión Constitucional son por definición contramayoritarias. Entonces, cuando se habla de la legitimidad de una Suprema Corte, la legitimidad no se la da el voto. Cuando se habla de la democracia, llevar de la democracia al Poder Judicial, lo decía hoy en la mañana en la entrevista que le hiciste a la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Democratizar el Poder Judicial tiene que ver con la vida propia del Poder Judicial, no con tener mayoría de votos, porque por definición las Cortes son contramayoritarias. Están ahí para ponerle contrapesos al poder, a los poderes electos. Entonces, en este ejemplo absurdo de que en México se decida reinstaurar la pena de muerte, retirar la nacionalidad a las personas... Hipotéticamente hablando. Hipotético, reinstaurarla... No está en la reforma para que nadie se confunda. Sí. La Corte podría decir, aunque la mayoría de las y los mexicanos lo quieran, aunque se haya votado por el 100% del Congreso, ni siquiera con estos temas, va a decir... Como en Oaxaca, unanimidad. Exacto. Esta ley no puede ser parte de la Constitución, porque la función de la Corte es proteger derechos humanos, ser contramayoritaria y defender la estructura mínima del Estado en un medio democrático. Entonces, también puede entrar al fondo. La forma, sobran elementos para revisión.
Yo nada más menciono incluso, no nada más los que tú dices ahora, Carmen, de habría que explicar más claramente cómo ocurrió el cambio de voto de los senadores Yunes y No, sí Barreda. hubo, a ver, claro, porque tenemos que saber con claridad si hubo pacto de impunidad para que se obtuviera el voto a favor de la reforma por Yunes, y no queda claro, y debe explicarlo mejor el señor senador de Campeche. Su partido le está pidiendo que cuente la verdad. Es correcto. O sea, que cuente la verdad, porque la carta que emitió, pues sinceramente, ahí está. No, pues no. Y la otra es, hay 4 suspensiones emitidas por jueces que el Poder Legislativo e incluso el presidente de la República dijo no tienen sustento. Yo también creo que no tienen sustento. Pero ¿quién tiene que decir si tiene sustento Esa o es la no? pregunta. No eres ni tú ni el legislativo. Es correcto. Es decir, hay 4 suspensiones. Y lo que hay es que el Congreso actuó en desacato a suspensiones del Poder Judicial, de jueces. Si estaban en contra de ellas, yo también creo que no tenían esa facultad, tendrían que haberlas impugnado y después continuar el proceso. Es decir, ahí hay otra violación ya en el proceso. Yo creo que en la ratificación en los estados hay otras violaciones. Ayer un diputado de Tamaulipas se quejaba, de oposición, que en Tamaulipas ni siquiera les dieron oportunidad de posicionarse a la oposición. O sea, abrieron la sesión y fueron directo al voto. Directo. Directo al voto. Entonces, no hay deliberación. No, a ver, sesiones de 7 minutos, de 2 minutos. Lo que vimos ayer es la ruptura del pacto federal. Totalmente. Es decir, en teoría la Constitución dice que tiene que ser aprobada por la mayoría de los estados, es decir, 17. Por lo menos 17. Es decir, que los estados tienen que discutir si la reforma, esta o la que sea, es idónea para ellas y ellos. Bueno, evidentemente esas discusiones no las hubo. Hubo aprobaciones en 5 minutos. Entonces yo creo que la Corte puede todavía opinar. Como cuando criticamos que se aprobó en 7 minutos la ley Televisa. Es correcto. Por ejemplo, fue un escándalo Como monumental. muchas otras. Y otras, ¿no? Pero en este caso, bueno, a ver qué. ¿Se justifica que lo hagamos así? Entonces la Corte, repito, no adquiere legitimidad. Hemos escuchado esa frase por todos lados de políticos, de analistas, aquí, allá y acullá, de que la Corte no tiene legitimidad. Bueno, la pregunta es quién o qué le da la legitimidad a un poder. ¿Qué? ¿No? Y sobre todo a un poder judicial, que su papel es ser contramayoritario por definición. Esa es la función. Entonces, yo creo que todavía vamos a ver, no sé si la Corte se va a atrever o no, o ya dicen, entregamos la plaza y ahí se van, y se van a su casa, pero todavía puede haber la Corte diciendo, esto no camina, va para atrás, o el procedimiento retómenlo, o el fondo está mal. Y ahí sí entraríamos ya en una ruta de colisión de crisis constitucional abierta, porque evidentemente tanto el legislativo como el presidente de la República dirán no tienen legitimidad, esto están defendiendo por anticipado se ha dicho eso. O sea, primero que la Corte no puede hacerlo, y que en caso que lo haga, pues no está bien. Que no entonces, está bien. ¿qué Pero sigue? que sigue, Pues si es el máximo tribunal de justicia. En ese hipotético caso, esa posibilidad real de que la Corte resuelva en contra de la reforma, etcétera, y ordene algo a alguien, y si ese ordenamiento... Que no sería la primera vez, Carmen. Ya hay resoluciones de la Corte, sentencias de la que Corte. han sido desacatadas. Es correcto. Por el Congreso, con el tema del INAI y con otras cuestiones, efectivamente. Con Guardia Nacional. Sí. Es Con decir, Guardia Nacional, efectivamente. Entonces, Con Guardia Nacional. Nada más ni nada menos. Lo que tenemos es una ruta, pero parece? directa de colisión en crisis constitucional, si es que la Corte quiere ejercer eso. La otra que yo también veo es que yo no creo que las y los consejeros del INE en su totalidad vayan a permanecer. Es decir, ahora las funciones van a ir a dar al INE. Yo supongo, esto no tengo ni información ni nada, pero supongo que algunas o algunos renunciarán diciendo yo no me presto a esto. Entraremos en otro problema. Hay otro cambio también en la Suprema Corte en noviembre. En noviembre sale el ministro. Luis María Aguilar. Es correcto. Hay un nuevo nombramiento. Y otra cosa que se ha hablado poco. Las listas van a ser conformadas, ya explicó muy bien Lisa, con estos miles de nombres, pero va a haber propuestas del Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Solo que uno de los transitorios dice que las y los candidatos del Poder Judicial tendrán que ser votados para esta ocasión de la elección de 2025 por una mayoría de 8. Es decir, es muy probable que esa mayoría de 8 no se pueda conseguir
para presentar candidaturas por parte del Poder Judicial, dado que en noviembre hay un cambio. El oficialismo tendría 4 ministras o ministros y sería difícil conseguir acuerdos para conformar listas. Pues sí, porque serían las 3 que ya están pro Morena claramente, y ese nombramiento de Luis María Aguilar pues estaría en el estado de cosas actual. Que yo creo que ya ni siquiera lo nombrarían. No, porque a ver, es que queda ahí un limbo. Ya dijeron. A ver, ¿qué va a pasar, Lisa? ¿Qué va a pasar, Ya Lisa? dijeron, en algún momento el oficialismo dijo que precisamente como venía en la entrada en vigor de la reforma judicial, en el momento en el que saliera Luis María Aguilar, quizás no se presentarían ternas para sustituirlo, sino que más bien se dejaría que corrieran los tiempos de reforma de la propia Corte. Entonces, si eso no sucede, digamos, o sea, si retrasan el proceso de envío de ternas, si retrasan el proceso de elección de algún candidato dentro de las ternas con el objetivo de hacer pues que ocurra, digamos, este año extraordinario y que entonces más bien lo que suceda sea la recomposición de la Corte, que bajaría de 11 ministros a 9 ministros, pues entonces ni siquiera tendrían digamos, no tendrían los incentivos suficientes para hacer. Fíjate qué mala idea, y qué bueno que lo pone ahí Jacobo sobre la mesa, que el Poder Judicial participara en el nombramiento o en la nominación de candidatos en esta elección extraordinaria, que además lleva los tiempos muy, muy ajustados y que pone sobre la mesa otra de las cosas importantísimas que estaba diciendo Jacobo y que mencionaba yo al principio. En ausencia de legislación electoral para la elección judicial, muchos de los criterios con los cuales operar esta elección extraordinaria del 25 tendrían que venir directamente de decisiones del Consejo General del INE, y decisiones que no serían pues necesariamente fáciles, porque una de las cosas que no sabemos y que ya tendríamos que saber, ¿no? Conocer, por ejemplo, es que pues a partir de que esto se publique en el Diario Oficial de la Federación, que entendemos por lo que anunció el propio presidente que será este domingo 15 de septiembre, pues la reforma entra en vigor al día siguiente, es decir, entraría en vigor el 16. Bueno, 7 días después de la entrada en vigor de la ley, el Consejo General del INE tiene que iniciar su primera sesión para la organización de esta elección extraordinaria, locura, ¿no? ¡Qué locura! Porque así están marcados los tiempos. Es que fíjate qué tipo de prisa es esta y qué tipo de cosa puede surgir de esta prisa tan tremenda. A ver, el INE está listo para esto. Dice la presidenta del INE que están haciendo lo necesario, pero es una locura que le lances a un ente público como el INE esta gigantesca responsabilidad. De inmediato. Totalmente, porque además luego, digamos, en 7 días el INE se tiene que reunir para empezar la planeación de esto. En 30 días a partir de la entrada en vigor, es decir, a más tardar el 15 de octubre, ¿no? Se tiene que publicar la convocatoria a la elección. Entonces, para ese día el Consejo de la Judicatura ya tuvo que haber entregado las listas de las vacancias, las jubilaciones anticipadas, los retiros y el 50% del Poder Judicial por materia que entraría precisamente a este proceso de elección. Para esas fechas, Carmen, Jacobo, el INE ya tendría que tener muy, muy claro, ¿no? Cuál sería, digamos, como los procesos, los plazos, por ejemplo, de recepción de las postulaciones de los candidatos, la integración de los famosos comités de selección. Tendría que tener muy claro cómo los va a integrar, cómo se va a recibir la documentación de los postulantes, cómo se va a realizar la calificación de las personas postulantes dentro de esos comités, cómo se van a integrar las listas que irían a la famosa tómbola, cómo se realizaría la tómbola, cómo se presentarían las listas al Ejecutivo y al Judicial para la votación de la que hablábamos, que incluso pues podría no poderse dar en las condiciones en las que quedó escrita la reforma, precisamente por la salida del ministro Luis María Aguilar y la necedad quizás pues de no nombrar un sustituto hasta que se pasen los plazos para que la Corte pase de 11 a 9 integrantes. Lisa, Jacobo, les comenté a ustedes y al público que la ministra Lenia Batres Guadarrama envió este mensaje con un asunto que dice: se propone mesa de transición. A ver, ante el proceso de confrontación que llegó al punto de permitir la inédita irrupción de personal del Poder Judicial en un recinto del Poder Legislativo para sabotear el ejercicio de una facultad constitucional de ese poder, considero necesario hacer un llamado a la prudencia
Lenia Batres dice hacer un llamado a la prudencia, responsabilidad e institucionalidad de la comunidad que conforma los distintos órganos del Poder Judicial de la Federación. Este es un mensaje que tiene fecha 11 de septiembre. Corresponde al Pleno de la Corte asumir el papel de liderazgo. Corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia asumir el papel de liderazgo que le corresponde como cabeza de uno de los 3 poderes del Estado mexicano. Asimismo, ante la inminente aprobación de la reforma en materia de poder judicial, que bueno, ya sabemos en qué punto está, ya se aprobó en los congresos, me permito proponer a este Pleno el establecimiento de una mesa de transición. 1, para formular una propuesta de reformas necesarias en la legislación secundaria que de común acuerdo entre las y los integrantes de este Pleno deben ser consideradas para garantizar la viabilidad de la función jurisdiccional en el marco de la reforma constitucional. 2. Convoque al Consejo de la Judicatura para diseñar los instrumentos normativos que permitan aprovechar los recursos con los que cuenta el Poder Judicial actual para la instalación y funcionamiento tanto del órgano de administración como del Tribunal de Disciplina Judicial aprobados en la reforma constitucional. Igualmente, junto con el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tome las medidas adecuadas que garanticen el cumplimiento de obligaciones financieras y laborales señaladas en la reforma, como la extinción de fideicomisos y la adopción de límites de remuneraciones con estricto respeto de los derechos de las personas trabajadoras. Y 3, dice la ministra Lenia Batres, genere el canal institucional más adecuado tanto para recibir propuestas normativas de la comunidad que integra el Poder Judicial de la Federación, personal de base y de confianza, adscritos a juzgados, tribunales, Suprema Corte y demás áreas administrativas, como para ponerlas a consideración del Poder Legislativo. Una mesa de transición, dice Batres, como la planteada, puede coadyuvar a reconstruir el orden constitucional y reencauzar las labores ordinarias del Poder Judicial. Si habla de reconstruir, pues quiere decir que no está en buenos términos, que está destruido el orden constitucional, y reencauzar las labores ordinarias del Poder Judicial. Es lo que dice Lenia Batres. ¿Cómo lo ves, Jacobo Dayan? Bueno, estoy de acuerdo que tienen que tomar algunas decisiones administrativas que le corresponden a la Corte, pero hay cosas que las está poniendo ahí que son facultad del legislativo. Es decir, si ella propuestas de reformas necesarias en la legislación secundaria. Sí, bueno, no, eso ella habla de recoger la opinión de, sí, los trabajadores para presentarlas al legislativo. ¿Qué, eso, pues, ¿qué es lo que ya se hizo, por cierto? Ya está, hay un documento. Que lo promovió la ministra Piña y ella propone otra revisión, seguramente. Sí, pero en la parte inicial habla de reformas que le corresponderían al legislativo precisamente en los transitorios. Para eso son la reglamentación transitoria, para hacer las transiciones entre un modelo y el siguiente. Y ahora, si habla de... Perdón, lo que hizo Piña fue un diagnóstico general y propuestas respecto a este diagnóstico. Esto que propone Lenia Batres es en relación a la aplicación de la reforma. Perdón. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que si ya se manifestaron 8 ministras en contra de la reforma, pues cómo van a hacer una propuesta a la ley secundaria que otra vez le corresponde al legislativo. Y la otra es, no hay ninguna ruptura, invasión de poderes donde el personal, las y los trabajadores del Poder Judicial se manifestaron e ingresaron a la Cámara de Diputados, al Senado. No hay ninguna invasión de poderes. Más bien la invasión de poderes está ocurriendo en la legislación sobre el Poder Judicial. En una democracia normal, cuando se quiere cambiar las facultades de uno de los 3 poderes, sobre todo el judicial que no tiene la fuerza, repito, por ser contramayoritario, tiene que hacerse en conjunto con el Poder Judicial, no pasando por encima del Poder Judicial. La democracia no nada más es el día de la urna. Tiene que ver con los procedimientos que ocurren días antes, años antes y días y años después. Lisa Sánchez Ortega, ¿qué te parece el planteamiento que hace la ministra Lenia Batres de una mesa de transición con estas características? Me parece irrespetuoso desde muchos niveles y me parece peligroso políticamente hablando, y me voy a explicar. Me parece muy irrespetuoso porque la ministra Lenia Batres precisamente es una de las ministras que llega a la Corte sin haber cumplido a cabalidad con los requisitos
indispensables para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia en un ejercicio de lo que en inglés se conoce como court packing por el Poder Ejecutivo, pero que además una vez en funciones es una ministra que no ha emitido ni un solo proyecto de sentencia, es decir, es la ministra menos productiva de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se negó reiteradamente durante todo el proceso de discusión de la reforma judicial a participar de absolutamente ningún esfuerzo que recogiera las preocupaciones de los trabajadores del Poder Judicial Federal y de las personas juzgadoras del Poder Judicial Federal, que por supuesto que se elaboraron, se hicieron, y a través de la JUFED, de la Asociación Nacional de Personas Magistradas de Circuito y Juzgadores de Distrito, recordarás, Carmen, que lo transmitiste incluso tú en el noticiero, se llevó a la Comisión de Puntos Constitucionales, se buscó una reunión con el Poder Ejecutivo para decir, este es, digamos, el documento en donde nosotros resumimos las áreas de preocupación de las personas trabajadoras, no solo en lo que tenía que ver con los derechos laborales de las personas a los que ahora ella se supone que va a defender, ¿no? Con esta bandera de justicia, cuando se negaron a escucharlos. Ella se negó a que la Suprema Corte de Justicia también pudiera participar precisamente del apoyo a los trabajadores. Ella se negó a participar en los foros para hacer el diagnóstico de la Agenda Nacional de Seguridad y Justicia. Entonces, me parece tremendamente irrespetuoso. Es una ministra que ha estado en campaña desde que llegó. Pero peligrosamente me parece que también para el nuevo gobierno, el hecho de que ella haya lanzado esta carta un 11 de septiembre, que es el mismo día que se logra la votación en el Senado de la República con el paupérrimo espectáculo que vimos ahí, es una mala señal precisamente para los tiempos y los espacios de negociación que pueda tener la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo, precisamente para revertir ciertos de los daños, de lo poco que se podría rescatar que hace esta reforma judicial, y que hoy en varios medios de comunicación se reporta que precisamente pues ella intentó de alguna manera no detener porque no estuviera convencida de la reforma o incluso esté de acuerdo con el 90% de su contenido, independientemente de lo tóxico que sea, sino ella intentó retrasar el proceso legislativo para poder hacerlo ya en su gobierno, precisamente consciente que al gobierno que afecta y la viabilidad administrativa que afecta es a su gobierno, y no se lo dejaron. No dejemos de recordar al auditorio pues quién es Lenia Batres. Lenia Batres es la hermana de Martí Batres, un grupo antagónico al grupo de Claudia Sheinbaum y muy alineado con los propósitos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, insisto, me parece irrespetuoso para el ejercicio de la propia función de ministra de la Suprema Corte de Justicia por todo lo que mencioné. Me parece políticamente un mensaje pues bastante importante, no solo de que ellos van a seguir apresurando que la legislación secundaria quede como quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también un mensaje político y de confrontación muy importante para con el liderazgo de la todavía presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña. Jacobo Dayan, ¿cómo nos despedimos? Bueno, a mí me preocupa incluso si de la reforma que continúa, se vienen problemas muy serios en la impartición de justicia, más allá de lo que ya tenemos. Hablabas ahora de la situación en Sinaloa, en Nayarit, en Chiapas. Es decir, el país se encuentra en una situación de violencia cada vez más grave, y en lugar de estar atendiendo eso, el gobierno saliente está tratando de hacer esta reforma que dinamita el Poder Judicial, en esos términos. Dinamita el Poder Judicial. Digo, ahí están las voces de todo mundo, de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de expertas y expertos internacionales, regionales, todo mundo. Pero bueno, aquí, entre comillas, legitimidad dicen que es suficiente, recordando que esa legitimidad es del 54% del voto para el Congreso. No es una legitimidad absoluta, aunque fuera mayoritaria, no es legítimo. Pero lo que quisiera agregar es esto. El exministro Cosío, el ministro en retiro Cosío, ya hacía cuentas en este espacio de la imposibilidad práctica de llevar a cabo esta elección. Bueno, decidieron nada más dividirla en dos para que fuera más viable. Yo nada más recuerdo que en matemáticas, infinito entre 2 sigue siendo infinito. Es decir, es inviable la elección, prácticamente. O sea, son miles y miles de candidaturas, cientos de cargos a elegir en una boleta por
de personas que nadie vamos a conocer porque no hay manera de saberlo. Imaginar la escena del votante en la Es imposible casilla. implementar esto. Y la otra es la problemática que se va a enfrentar porque el Poder Judicial va a tener que despedir de aquí a junio a la mitad de los juzgadores del país. Esas personas no se van a inconformar. Es decir, la Corte va a decidir, se van pues los que se quieran ya jubilar, los que ya tengan hacer una prejubilación, los que ya tengan edad, y el resto, pues no sé si va a ser otra vez una tómbola o ¿Cuáles son los criterios para saber quiénes se van? Y quienes se van, pues necesariamente van a impugnar. Todo lo que tendremos son cientos y cientos o miles de impugnaciones que tendrán que ser resueltas antes de la elección. Entonces, a ver si no entramos fíjate, Jacobo, ¿Perdón? Perdón que te interrumpa, Jacobo, pero es que justo en el tema de las impugnaciones, otra de las cosas que no queda clara, porque no hay legislación electoral judicial y porque no hay legislación secundaria de esta reforma, es cómo va a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver esas impugnaciones en 2 meses. ¿Por qué? Porque la elección va a ser en junio y tienen que tomar protesta los nuevos jueces, los magistrados, etcétera, incluyendo los famosos magistrados del Tribunal de Disciplina, el 1 de septiembre ante el Senado de la República. Entonces, no hay claridad sobre los procedimientos de impugnación, pero sobre todo ahí va a haber muy poco tiempo en esta elección extraordinaria para zanjar eso. Y entonces, volviendo a tu, entre comillas, discusión de la legitimidad, pues cómo van a ser legítimas las tomas de protesta de un montón de gente electa que tiene todavía frente a sí la resolución de impugnaciones, incluidos aquellos 5 personas que además nadie sabe de dónde van a salir y cuáles son los criterios, que van a tener que andar vigilando a los jueces en su emisión de sentencias y en su comportamiento, si ellos mismos no van a tener la legitimidad de haber resuelto los procesos de impugnación, pues que seguramente se presentarán. Pues estamos en un momento sumamente delicado, evidentemente y lo que sigue en lo inmediato pues es saber qué tipo de recursos van a presentar los entes que tengan la posibilidad legal de hacerlo. ¿Quiénes serían, Lisa, te pregunto, los partidos políticos? Digamos, hay 3 vías, ¿no? Hay o sea, puede haber una minoría del Congreso, pero no la tienen ya. Los 43 que podrían haber presentado una controversia no pueden hacerlo porque no tienen esos votos. No, sí pueden. ¿O sí? Sí pueden, porque la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para poder calcular cómo se hacen las mayorías y cómo se hacen las minorías, en realidad es una jurisprudencia que está calculando la minoría. La Corte sí ha calculado la minoría del Senado y la minoría del Senado es 42, precisamente por eso la mayoría era 86. Entonces con 42 si puede, se necesitaría que el senador Barreda resolviera, ¿no? De MC justamente resolviera pues la posibilidad de poder estar y firmar esa acción de inconstitucionalidad, porque pues recordemos que el senador era él mismo suplente y no tiene suplente, entonces para que haya 42 se necesita y se requiere que el resto de la oposición firme unida, pero que también el senador Barrera pues resuelva su situación personal y lo pudiera acompañar. De otra manera, eso queda pues imposibilitado, pero digamos la acción de inconstitucionalidad tendría una vía ahí. No así una minoría de la Cámara de Diputados, porque ahí sí los números no dan. Por controversia constitucional, mencionaba Jacobo Dayan algún estado, municipio. Probablemente habría que ver cómo se puede hacer esa controversia para la forma y el fondo. Y por ley de amparo podrían hacerlo las personas afectadas directamente, las víctimas, las personas trabajadoras del Poder Judicial, las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, etcétera. Lo único es, pues por ahí vamos a tener que pelear también algunos numerales de la propia ley de amparo sobre las causales de improcedencia para que esto pueda salir. Pero bueno, aquí estamos y vamos a estar muy atentos a cuáles son todo el proceso. Importante en las acciones de inconstitucionalidad, y justo aquí le agradezco a un colega que nos está escuchando, Gonzalo Sánchez de Tagle, también pueden ser a los órganos autónomos. Sin embargo, bueno, vamos a ver, porque una de las reformas que sigue, ¿no? Precisamente para su discusión en el Congreso es la de simplificación administrativa, que desaparece a órganos autónomos como el INAI, pero es probable que ojalá pues esto se lograra y se lograra todavía sesionar
con una corte compuesta con un pleno completo, con todavía el ministro Luis María Aguilar antes del 30 de noviembre, que es cuando él deja su puesto. Jacobo, bueno, pues estamos en esto. Y de todos estos, ¿quién podría presentar? Yo creo que varios, a través de amparo, pues va a haber cientos. Los afectados son miles de personas. Pero otra vez, Lisa pone al final el punto importante. La Corte no tendrá mucho tiempo para resolver esto. Lo tiene que hacer esta Corte, lo tiene que hacer antes de que termine el periodo de Luis María Aguilar para tener 8. Porque si no, entonces viene esta circunstancia. Yo lo que sí veo en un futuro no muy lejano ya es una colisión, una crisis constitucional. ¿Ya estamos en ella? Yo creo, ya estamos en ella desde que hay un desacato, pero yo creo que estamos en ella desde hace mucho tiempo. Es decir, el desacato a sentencias de la Corte tiene ya mucho tiempo. Entonces, ahí ya hay una crisis, pero aquí ya lo que habría es no nada más un desacato a una sentencia, sino el desconocimiento de, entre comillas, la legitimidad de una sentencia o de la legitimidad de las motivaciones o de quien emite la sentencia. Es decir, lo que vendrá por parte del oficialismo es un desconocimiento de cualquier resolución que tome la Suprema Corte. Entonces, un desconocimiento de un poder entero. Pero fíjate nada más, el desacato a un poder, o sea, es una cosa gravísima. Entonces, yo creo que vamos hacia allá. ¿Cómo se resolverá eso? No tengo ni idea, porque tampoco tenemos muchos antecedentes históricos en el país, pero hacia allá estamos yendo. Hay gente que tiene esperanza en que, ya decía Lisa y algunas notas el día de hoy, de que la presidenta electa quiere tomarse un respiro o matizar o moderar algunas cosas. Pero mientras no se elimine el asunto del voto popular, y repito, y quiero regresar a eso, el Poder Judicial no se legitima a través del voto popular por definición, porque tiene que ser contramayoritario. No puede estar conformado por las mayorías. Las minorías, ¿de qué manera van a tener representación ahí? El marco del Poder Judicial tiene que ser la ley, no la representación. De esa manera adquiere legitimidad las cortes, los tribunales, a partir del respeto a la ley. Ahora, si pensamos que, como lo dijo el senador Monreal, que esto es una propuesta innovadora en el mundo entero. No, pues sí, que pues por algo será. Por algo será, que nadie en el mundo lo ha hecho, por algo será. Y ahí están los ejemplos de implementaciones parciales de esto. El fracaso boliviano, a menos de que los mexicanos estemos hechos de otra materia que nos permita una implementación distinta, o el fracaso también de los nombramientos de jueces, que son distintos en Estados Unidos, porque no son, ni son todos, ni son a nivel federal. Y hay un fracaso también de ese modelo. Entonces, me parece que estamos yendo, tratando de cumplir con la voluntad de una persona para sacarlo antes de que termine su periodo, con un silencio muy preocupante. Es decir, quienes están permaneciendo en silencio u obedeciendo la prisa del presidente de la República son cómplices de esto, ya sea en el Congreso o simpatizantes dentro de Morena, o la opinocracia, incluso creo que hay una ruptura dentro del morenismo, con muchas voces que están diciendo esto no va a ningún lado. Muchas plumas, muchas voces han surgido de gente que había estado respaldando a Morena, pero esto es una locura, Carmen. Estamos yendo, se está legislando un suicidio o el asesinato de uno de los poderes, aunque se trate de justificar con la voluntad de las mayorías. Cuando se sacaron sus letreros en el Senado diciendo se respetó la voluntad del pueblo, me pregunto yo, ¿el 46% de las y los mexicanos no es pueblo? Porque el 54% fue quien votó para Senado, para Congreso. Y entonces la lista que hacía muy bien Alfredo Figueroa en este espacio el miércoles, esto es una cadena de decisiones. Es decir, si estamos entrando en una crisis constitucional y se está poniendo en riesgo lo que entendemos por democracia hasta en 2024, probablemente Morena reescriba también de manera heroica la democracia para el futuro de la humanidad, pero hasta hoy lo que se entiende, son varias instituciones las que han quedado a deber. Es decir, primero se tuvo una decisión del INE, del Consejo General del INE, avalando una sobrerepresentación justificada, que en el pasado se había hecho, pues en el pasado también se había hecho mal. Es decir, más allá del legalismo, hay una validación por parte del INE, después una validación por parte del tribunal, después la utilización facciosa de la Fiscalía General de la República
para ofrecer impunidad. Es decir, esta reforma busca, en teoría, acabar con la impunidad, con la corrupción y con el nepotismo. Bueno, el símbolo más refinado del nepotismo en este país es Miguel Ángel Yunes, es decir, toda la playa de alrededor. Y utilizando a las fiscalías como herramienta política, no le corresponde al Senado ofrecer impunidad. En todo caso, lo tendría que ofrecer la fiscalía a cambio de los mecanismos que tienen como beneficios por colaboración, otros mecanismos. Pero no hay, te entrego impunidad a cambio de un voto. Entonces sumamos al INE, al Tribunal, a la Fiscalía General de la República, probablemente a la Fiscalía de Campeche, no sabemos qué ocurrió ahí, y después un avasallamiento por parte de diputados y senadores. Es una concatenación, como bien decía Alfredo Figueroa, de instituciones que han decidido no cumplir y no defender a la democracia más allá del formalismo. Pues así están las cosas. Lisa, te propongo cerrar con qué idea nos dejas después de todo lo que hemos escuchado en voz tuya, en voz de Jacobo Dayan. Es realmente muy preocupante el panorama para México y bueno, lo hemos escuchado de voces de mexicanos y mexicanas, hemos escuchado las voces internacionales también que no se pueden hacer a un lado. Al final de cuentas estamos hablando de instancias internacionales que para que emitan un pronunciamiento como el que oímos esta mañana, tuvieron que haber oído a las voces disidentes o críticas y tuvieron que haber oído al Estado mexicano y después de eso, en su propia revisión como especialistas internacionales, emitir su punto de vista y lo que hemos oído es que hay serias preocupaciones respecto a lo que puede ocurrir con la independencia, ha sido uno de los principales asuntos que se subrayan de preocupación, la independencia del Poder Judicial y en general del Estado de Derecho. ¿Cómo te despides, Lisa Sánchez Ortega, de esta parte del programa? Pues mi querida Carmen, con muchísima preocupación, pero quizás con la convicción de decir esto todavía no acaba, en el sentido en el que no solo tiene que venir el proceso de impugnaciones y revisión del ejercicio de un control constitucional sobre lo que vimos, como ya mencionaba Jacobo, hacia adelante, sino porque yo creo que una de las principales cosas que vimos durante este periodo y que incluso en el oficialismo no se veía venir fue la capacidad organizativa del propio Poder Judicial de la Federación a través de pues distintas asociaciones a las que yo de verdad quisiera expresar mi reconocimiento público, no solo a la JUFED, a Guardianes de la Constitución, a Circuitos Unidos, que estuvieron de alguna manera pues informando a la ciudadanía, haciendo un trabajo muy importante de búsqueda de interlocución con las autoridades, no solo en el nivel federal y en lo legislativo, sino también a nivel estatal, que seguirán y estuvieron observando en las últimas 48 horas cómo se dio también con faltas al procedimiento, con faltas a la representatividad de los actores locales y en una afrenta al federalismo sin control, digamos, cómo se dio esa aprobación de la reforma judicial. En lo local yo diría que van a venir muchas acciones que tenemos que estar muy pendientes precisamente a las resistencias que se van a dar hacia eso, ver cómo arranca el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, si efectivamente hay o no voluntad de pues retomar el rumbo ahí sí, como citando a la ministra Batres, de reconstruir el orden constitucional por el beneficio de todos, incluyendo el beneficio del gobierno de la próxima presidenta, porque efectivamente, como lo hemos señalado en N cantidad de espacios, Carmen, y siempre gracias por abrir estos debates acá también, pues es una reforma que no tiene legitimidad, es una reforma que no va a resolver los problemas que prometió que iba a resolver, es una reforma que va a causar mayor dificultad para que las personas accedan a la justicia y que además pues corre el riesgo ahí sí de politizar al punto de un retorno a un poder que necesita ser un poder que, como bien decía Jacobo, pues lo que haga sea observar y aplicar la ley. Definitivamente necesitamos muchas reformas ahí, definitivamente necesitamos poner todo el foco en cómo eliminar el nepotismo, cómo eliminar la corrupción, cómo entregar justicia pronta y expedita, pero para eso necesitaremos trabajar no solo con el Poder Judicial Federal, sino con los poderes judiciales locales y también con las fiscalías y también con las defensorías y también con las policías, con muchos actores más para que eso suceda. Mi último mensaje, Carmen, es la preocupación, la externa, no solo por lo que venga en términos de la reforma judicial, sino porque aún quedan 16 reformas constitucionales pendientes, muchas de ellas que profundizarían la crisis
de rediseño del Estado mexicano, como la de desaparición de autónomos que hemos discutido acá, pero la próxima que viene y la semana que entra, y es muy peligrosa, es la reforma militar de Guardia Nacional. Así que bueno, seguir monitoreando lo que viene y seguir trabajando para poder reconstruir pues este país que nos tiene que funcionar a todas y a todos. Pues así están las cosas. Lisa Sánchez Ortega, Jacobo Dayan, ¡viva México! Pues El viva domingo. México. ¿Ya qué? ¡Viva México! No, bueno, ya que no, siguen, faltan cosas. No, yo creo Sí, que sí, todavía hay que ver lo que viene, pero sí, estamos pasando, la patria está pasando por momentos complicados para ser así, dramático como en las fechas del 15, 16 de septiembre. Pues sí, es muy, muy fuerte que se haga coincidir, porque todo se ha hecho también para que coincida y que el presidente de la República pueda tener el gusto de despedirse de presidente con el último grito de independencia que va a pronunciar, justo con una reforma de esta naturaleza que está poniendo pues en jaque a la propia independencia del Poder Judicial. Vaya paradoja. A uno de los pilares de una democracia, que es la división de poderes. Jacobo, Lisa, a los dos fuerte abrazo. Buenos días y sí, viva México. Buenos días.